Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, como siempre, ofreciéndosela a Dios nuestro Señor. Muy bienvenidos todos y como siempre vamos a agradecerle mucho a Dios por todo lo que nos da, tantas cosas tan valiosas como nuestra familia, comida, vestido y todo aquello que nos hace felices y contentos. Y también como siempre vamos a ofrecerle a Dios nuestro Señor. También todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que intentamos. Como habíamos dicho, vamos a rogarle al Señor que nos conceda unas elecciones limpias y correctas. Estamos hablando de que cuide nuestra patria. Como hemos dicho, viene una elección fundamental para nuestro país, para nuestras personas, nuestras familias. No dejemos de invocar a Dios para que nos ilumine y nos guíe en el voto. Miren, aquí se trata de votos. Esa es el arma. Salgamos todos a votar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, si les parece. Recuerdo que estamos estudiando nuestro querido catecismo de la Iglesia. Y si recuerdan, en nuestra última clase, que fue hace ya 3 semanitas, por las vacaciones que nos llegaron por el día de Benito Juárez y también por la Semana Santa. Pero terminamos esa última clase estudiando sobre la división de los cristianos. Estamos hablando de que Jesús lo que quiere es que la iglesia sea una sola, no muchas iglesias y mucho menos muchas sectas. Que hay una diferencia y hay que aclararlo perfectamente. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una iglesia separada? Miren, pongo el ejemplo práctico. Los luteranos son una iglesia, es la iglesia luterana. Pero los testigos de Jehová son una secta, igual que la Luz del Mundo aquí en México. ¿Cuál es la diferencia? Que las iglesias, aunque separadas de la iglesia, tienen una sucesión desde que llega el momento en que pertenecieron a la iglesia. Por ejemplo, Martín Lutero era un sacerdote, agustino, muy fiel, muy honrado, con muchas cualidades. Pero cuando se separó de la iglesia, él fue el primero en esa disyuntiva. Y hoy en día hay un sucesor de él al frente de la iglesia luterana. Pero miren, las sectas es diferente. Las sectas es el sueño guajiro de una persona que un día se levanta diciéndoles a los demás que tuvo un sueño, que lo visitó un ángel, que Dios mismo le habló. Y entonces ese mal consejero, que siempre es un demonio, les dice que todos los demás están equivocados y que Dios le ha concedido solo a ellos entender bien la palabra de Dios, y entonces fundan lo que se llama una secta. La palabra secta quiere decir corte. Lo que se corta de una parte es una secta. Entonces,
Esto también tenemos ejemplos de sobra. Por ejemplo, el mundo la fundó un tal Eusebio González. Luego se puso Aarón. Pero ¿qué les dijo? Que se le había aparecido un ángel y que le había dicho que él era el varón elegido para salvar a la iglesia, que la había pervertido Constantino y bla, bla, bla. Y a raíz de este hombre soñador ya vienen los demás. Es decir, no tiene ninguna unión con la iglesia. Insisto, como Lutero, que salió de la iglesia. De hecho, tenemos también las iglesias ortodoxas que le hablé en la clase pasada, que ya no hay diferencia teológica con ellas, ni diferencia administrativa, gracias a Dios. Por ahí les compartí la foto de Benedicto XVI y Bartolomeo I abrazándose, señalando la paz y la unidad. Pero no deja de ser lastimoso para Dios, y aquí retomo el tema del catecismo, el hecho de que no seamos una sola iglesia, un solo cuerpo, como lo pidió el de Noel cuando estaba viviendo aquí en el planeta. ¿Se acuerdan que lo leímos que les dijo, sean uno como mi padre y yo somos uno solo, así ustedes sean uno solo? ¿Qué produce las sectas y las divisiones? La discordia humana, la envidia, la arrogancia, la prepotencia, que son defectos humanos todos. Y entonces viene la división, lamentablemente, y les voy a decir algo muy importante. Actualmente hay 48,000 agrupaciones religiosas en el mundo, afirmando cada una de ellas que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Aquí en México tengo entendido que Gobernación tiene registradas alrededor de 4,200. Fíjense, en Gobernación, donde la Iglesia Católica es solo una más, junto a los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los naristas, todo el que llegue y se registre, mientras cumpla con los requisitos del gobierno, el gobierno lo registra. Y esto seguramente le duele mucho a nuestro Señor Jesús. Esto no puede agradarle a nuestro Dios. Nos pidió desde el principio que nos uniéramos, que fuéramos unidos, que no nos dividiéramos, que no nos dividiera el sectarismo ni la discordia como estamos viendo, porque Él vino a darnos amor igual a todos. No es que Dios prefiera a unos sobre otros, no. Lo que cambia las cosas es el ser humano. Hay unos que le contestan bien a Dios y otros que le contestamos a medias. El mejor ejemplo, amigos, para entender esto es el de Abel y Dios les ordenó a los dos, me tienen que dar las primicias de lo que les da la tierra, de los que les da el ganado. Y entonces yo los voy a bendecir, los voy a proteger, los voy a alimentar. Y miren, vemos que Abel, en efecto, cumplió lo que pidió el Señor. Le ofrecía lo mejor de él. Pero miren qué pasó con Caín. Caín pues, no le creyó al Señor. ¿Y qué le ofrecía? Las obras, los animalitos mochos, ¿verdad? Los que no le servían. Pensando que podemos engañar a Dios, eso no es posible. Dios quiere todo de nosotros. Recuerden que Caín, aparte se enojó porque Dios trató bien a Abel, que le había dado bien lo que había pedido, le había sido obediente, y aparte se enojó Caín, se puso celoso, a tal grado que cuando se encontró a su hermano Abel en el campo, recuerden lo que pasó. Hay dos niñas aquí viendo la clase y miren, Caín mató a su hermano. Suena feo y fuerte. Agarró la quijada de un burro que habían matado ahí en el campo y con ella golpeó a su hermano Abel hasta matar. Miren, ese es el problema. El problema de Caín fue desobedecer, no darle a Dios lo que pidió. Ya todo lo demás pues, ya se lo infundió el demonio. Y miren, es muy triste reconocer en la Biblia que
El primer ser humano no murió de diabetes, presión alta o de un problema estomacal. No, murió asesinado por su hermano. Esto es muy terrible. Abel es el primer muerto en la Biblia y lo mató su hermano. ¿Por qué lo mató? Por envidia, arrogancia, soberbia, disputa. Ese es el problema. Y eso es lo que producen las sectas, exactamente eso. Entonces, seguro que ustedes ya han hablado con un sectario y ven, son aferrados. El demonio les pone una verborrea que es increíble, pero miren, ante la palabra de Dios no soportan. La palabra de Dios, la Biblia, aplasta a todos los sectarios y a todas las iglesias separadas. Pero vamos al tema, queridos amigos. Iniciamos en el numeral, perdón, 822. Ya decíamos hablando de que Dios pidió una iglesia unida, única, pero nos dice el catecismo. La preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad y de la una y única iglesia de Cristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Miren, ¿qué dice el catecismo? Que la posibilidad de que la iglesia esté unida y que todos nos veamos como hermanos no está en su capacidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque, miren, recuerden que Dios nos creó libres, con libre albedrío. Cada quien toma las decisiones que quiera. Eso sí, cada quien debe ser responsable de las decisiones que toma. Pero aquí entendemos que esto hace imposible la unidad. No sé si me doy a entender, amigos. Desde el principio de que Dios nos creó libres, pues nadie puede ser obligado a estar en la iglesia. Y esta es una verdad teológica, eclesial y real. Miren, la iglesia no ha expulsado a nadie de su seno, excepto los que son excomulgados. Pero me refiero a los que se fueron a las sectas. La iglesia no los corrió. Ellos se fueron porque quisieron, les ofrecieron una mentira, la creyeron y cambiaron el tesoro por un bote de basura. Eso es lo que pasó. Un católico que se volvió testigo de Jehová o mormón cambió una moneda de oro por un botecito lleno de basura. Esa es la realidad. Pero miren, a veces los católicos mal preparados caen. Como no quisieron prepararse, como no vivieron los sacramentos ni los mandamientos de la iglesia, llega un sectario, les habla bonito de la Biblia y se lo llevan completamente engañado. Y abandona a la verdadera iglesia de Cristo. Fíjense qué gravísimo. Ya estaba en la iglesia de Cristo, ya estaba bautizado, ya disfrutaba de los sacramentos y la abandona y se va a una secta perniciosa. Miren, esto obviamente a Dios pues, no le gusta, lo ofende, porque solo a nosotros nos ha revelado el verdadero sentido de la Biblia, de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios. Recuerden que los sectarios no la entienden, por eso hacen una revoltura. Los sectarios afirman que María tuvo más hijos con San José, es decir, que tenían sexo, ¿verdad? Todos los días. Es una blasfemia, amigos. ¿Por qué afirman eso? Porque no han entendido. Se lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 8 al 11. A ustedes le preguntaron los apóstoles, oye, Señor, ¿por qué nos pones todo en parábolas? Y dice el Señor les contesta a los discípulos, a ustedes
se les revelará el reino de los cielos. Pero a los que están fuera de la iglesia, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que vean, no entiendan, y por mucho que oigan, no lleguen nunca a comprender. Y todavía le puso nuestro Señor una plaquita final y le puso, no sea que se conviertan esos y tendremos que salvarlos. Miren cómo tendrán de enfadado a Dios para que haya pronunciado eso. ¿Por qué? Porque miren, los sectarios que andan enseñando mentira. ¿A quién de ustedes les gustaría que los malos vecinos, los malos conocidos anduvieran diciendo que su mamá pues, tenía relaciones desordenadas sin ser cierto? Miren, cuando hablan de María, están hablando de la madre de quien dicen ellos adorar. Eso se llama torpeza. Yo no puedo decirle a un señor que lo amo, lo adoro, lo venero, pero decirle, pero tu mamá no. Tu mamá, por favor, déjala allá afuera. Miren, ¿quién aceptaría eso? ¿Ustedes aceptarían, queridos amigos, que están compartiendo esta clase? Que les dijeran, oye, te invitamos a una fiesta. Ven, te vamos a hacer un banquete, pero tu mamá no la traigas, por favor, porque como ella no nos va a salvar, solo te queremos a ti porque nos interesas. Yo les pregunto, amigos, ¿quién de ustedes aceptaría ese banquete? Yo creo que nadie, ni ellos, ¿eh? Pero a ese grado es el error, porque, insisto, solo la iglesia interpreta correctamente la Biblia, y lo dice San Pedro, porque nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta, dice el primer papa en su segunda carta, sino solo aquellos que son inspirados por el mismo Espíritu que la reveló, es decir, el Espíritu Santo. Y eso está en poder de la iglesia. Pero continúo con el numeral 2 de este capítulo tercero, donde vamos a hablar ahora de que la iglesia es santa. Miren, no puede ser de otra manera. La iglesia solo puede y debe ser santa. ¿Por qué lo decimos? Porque es el cuerpo de Cristo. Es una necesidad teológica. Recuerden que el cuerpo de Cristo es santo e inmaculado, es decir, nos trajo hasta la salvación. Nos lo comemos, nos bebemos su sangre. Los que somos malos somos los bautizados, ¿eh? Ya lo decíamos cuando hacíamos la comparación con el cuerpo. Mi cuerpo y el de ustedes tiene muchísimas células buenas que nos mantienen sanos, robustos, pero también tenemos muchas células malas, muertas, por dentro y por fuera. El mejor ejemplo son las células de la piel. Cuando tenemos la piel seca y le hacemos así, que sale como polvito, son células muertas. O sea, sí son muchas células de la iglesia que andan muertas, ¿verdad? Pero el cuerpo es santo y se mantiene santo. Nadie podría afectar ni manchar el cuerpo de Cristo. ¿Quién puede hacer eso? Pero dice este numeral 823. La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. Sí, recuerden que la palabra iglesia en español quiere decir exactamente eso, pueblo. Y la palabra católica quiere decir exactamente universal. Es decir, de todos los países, de todas las razas, todos los colores de piel. Ahorita lo voy a leer también. Pero estas son verdades de la iglesia. La iglesia, repito, es santa, no puede ser de otra manera.
Miren, a Jesús lo crucificaron, acabamos de ver la Semana Santa. Acabamos de ver el sufrimiento que aceptó con tal de salvarnos. Fíjense, el perfecto, el santo de quien estamos hablando, en quien no hay defecto, no hay tacha. Fíjense en todo lo que se dejó hacer, ¿eh? Azotar, escupir, golpear, ofender, hasta terminar siendo clavado en una cruz de madera, como castigándole, para que no se le vuelva a ocurrir a este tipo andar hablando de ese tal Dios. Miren lo que se dejó hacer el Dios poderoso, omnisciente, omnipotente por nosotros. Lo que no hemos comentado, aquí les pongo la imagen. Miren cómo salió nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Salvador, por andarse metiendo con los humanitos que él mismo creó. Qué tremendo. Parece una incongruencia, pero no lo es. ¿Qué es lo que produjo todas estas heridas en nuestro Salvador? El libre albedrío mal utilizado. Nuestra semejanza con Dios utilizada para el libertinaje y para rechazar a nuestro Creador. Fíjense, Dios lo permite. Miren, claro, hay que recordar que a Jesús no lo mató nadie. No podía nadie, nadie puede. Recuerden que lo aclaró en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículos 17 y 18, cuando dice nuestro Señor, nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero, porque tengo poder para darla, tengo poder para recobrarla de nuevo. Pues a eso me ha enviado mi Padre. Miren qué palabras. Si a nuestro Señor no lo mataron los hombrecitos insignificantes, Él se dejó matar humanamente. ¿Y qué pasó? A los 3 días resucitó. Ya me imagino a los que lo mandaron matar, que estaban felices, y lo vuelven a ver y les dice, ¿y ahora con qué me vas a amenazar? Me amenazabas con matarme humanamente, me mataron, lo vieron todos, pero aquí sigo. ¿Qué les dijo Dios a los malvados? Esto no es juego de caricaturas. Por eso dice Dios, mejor conviértete, malvado, asesino, provocador de muerte y de mal. No me vas a ganar nunca. Si ustedes fueron a la misa de, del sábado por la noche, verán que se leía todo esto ahí. ¿Dónde estuvo el triunfo de la muerte sobre nuestro Dios? De ningún lado. Cristo venció a la muerte, al mal, a todos los pecadores, a todos los asesinos del mundo y de la historia, porque el triunfo de Jesús en la cruz y en la resurrección es eterno. Es decir, Cristo les ganó a los malvados de las épocas de Adán, de las épocas del rey David, de nuestras épocas, y va a vencer también a los malvados que vengan después de nosotros, porque el triunfo es eterno. Pero miren, como vemos, nada de nuestra maldad afectó al Salvador. Claro, en su cuerpo sí, en su humanidad sí, ahí sí sufrió, le dolió. Tengan por seguro que cada latigazo le dolió a nuestro Señor, le ardió. Y cada escupitina la olía horrible. Los orines que le lanzaron también deben ser muy desagradables en olor. Pero sí lo aguantó. ¿Por qué lo aguantó? Para demostrarnos que eso no nos... Sí, cuando nos desprecien, nos humillen, nos golpeen, me permiten una palabra muy mexicana, hay que aguantar vara. Todo eso viene de Dios. Acuérdense que el mismo Cristo le dijo a su Padre, Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz. Y cuando sintió todo esto que vemos en la imagen, amigos, recuerden que le dijo al Señor, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo
¿cómo sentiría el Jesús hombre la desolación, el dolor, la desesperación, la angustia? Sintió todo eso, amigos. Recuerden que un día antes sudó sangre del pavor que tenía que iba a morir al otro día a las 3 de la tarde. ¿Y cómo iba a morir? Él ya lo sabía. Yo les pregunto a los que están viendo, ¿quién de ustedes aguantaría eso? Saber que al otro día van a morir a las 3 de la tarde y van a morir de esta manera, ¿eh? Públicamente azotados, destrozados, ofendidos, menospreciados y totalmente disminuidos. Pero miren, lo aguantó con tal de salvarnos. Por eso insisto en que la enseñanza de nuestro Señor, el justo, el que no cometió pecado y aceptó, fíjense, todo lo que hacemos los pecadores, todas las heridas que le ven, de lo que les hacemos a los pecadores por ser malos, por andar haciendo cosas malvadas. Y miren, no rechazó su cara, como dice el Salmo, ni quitó su rostro. Ojo, amigos, me detengo un poquito porque ya hemos dicho que el sufrimiento es inherente a la salvación. No hay salvación, amigos, sin sufrimiento, ¿eh? Y la verdad ni le busquen. Pero nos sigue diciendo el numeral 824 sobre la iglesia, que es santa, sin importar que nosotros no lo seamos. Nuestra persona no afecta al cuerpo de Cristo, no puede. Pero dice el numeral 824, la iglesia unida es santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. De la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Y miren, ya lo habíamos comentado esto. ¿Qué haríamos sin la iglesia, amigos? Miren, para empezar, que no tuviéramos dónde reunirnos para adorar a nuestro Dios cada domingo. ¿Se pueden imaginar? Que no tuviéramos los sacramentos, que nunca nos hubiéramos confesado, que nunca hubiéramos comulgado. ¿Ustedes creen que serían los mismos que son? Y miren, lo aclaro porque todo esto es lo que nos da la iglesia. Bien lo dice el catecismo, por eso debemos amar a nuestra iglesia, por eso debemos apoyarla, por eso debemos reconocerla, debemos respetarla. Porque miren, muchos conocen uno al padrecito y se pelean con toda la iglesia del mundo, ¿verdad? Cuidado, no cometamos ese error. Me acuerdo un caso y se los comento, de una pastora de los testigos de Jehová. Y se los digo sabiendo que nuestro Señor es testigo de lo que estoy diciendo. Un día tuvimos un debate muy fuerte y yo le sacaba citas bíblicas y ella me sacaba defectos de la iglesia. Entonces yo le dije, mire señora, si quiere argumentar, por favor, todo lo que usted quiera decir, dígalo con la Biblia. No, no me lo tomen por arrogancia o soberbia, pero Dios me concedió el poder de hacer eso. Yo puedo argumentar con la Biblia cualquier tema y fácilmente. Pero, miren, cuando esta señora se vio atorada y no pudo contestar, por ejemplo, la virginidad de María, o el hecho de que San Pedro en efecto lo dejó Jesús y ellos lo niegan, o que los santos no son ídolos como afirman, cuando se vio acorralada me dice, mire, voy a decir algo que no había dicho, como diciéndome, ya, mire, ya me cansó. Le voy a sacar la estocada final para matarlo y ya que no me esté molestando. Y miren, había testigos de Jehová, amigos de ella. Y había católicos amigos míos, porque ella según me iba a destrozar, pues llevó gente para ver, ¿verdad? Y yo siempre se los he dicho, he aprovechado a llevar alumnos cuando he tenido encuentros de este tipo. Llegó un momento y me dice, mire, voy a decir algo. Yo era católica, me dice, y era catequista, daba catecismo los sábados.
Pero le voy a decir, algún día el padrecito me llevó a un lugar apartado y me tocó mis órganos sexuales indebidamente y me acarició en contra de mi voluntad. Por eso dejé de ser católica, me dijo con todo el énfasis, ¿verdad? Por eso me dejé de esa iglesia de Satanás, dice. Le digo, ay señora, ¿qué mal negocio hizo? Perdóneme que se ríe enfrente de sus amigos. Mire, usted por un mal sacerdote, que no lo dudo, abandonó a Cristo y a su iglesia. Qué mal negocio hizo. Usted debió haber delatado a ese mal sacerdote para bien de la iglesia y para bien de todos, aunque haya vergüenza de por medio. Miren, esto le pasa a mucha gente, amigos. Católicos, ¿eh? Que les cae gordo el padrecito ahí de su colonia y abandonan la iglesia en general. Nunca debemos hacer eso. Que la iglesia es irreemplazable, queridos amigos. Miren, a mí me ha pasado y estoy seguro que a ustedes también, que algún padrecito pues no nos cae bien, son humanos. Tienen virtudes y defectos, tienen un temperamento, tienen, como decimos, o no tienen un carisma. Y cuando me ha pasado que un sacerdote pues no me gusta o por alguna situación, ¿qué hago? Pues me voy a otra parroquia a escuchar misa. Y asunto arreglado. Ni lo molesto, ni me molesta. No abandono la iglesia, ni abandono mi fe, ni absolutamente nada. Por eso, bien, pues se han originado sectas y cuanta cosa. Que no les gusta un sacerdote y en el sacerdote descargan toda la furia contra toda la iglesia. Estoy seguro que ustedes conocen gente que piensa y dice que todos los padrecitos son pederastas. Lo han oído. Y han oído cómo con burla. Ay, vienen los sotanudos pederastas, dicen. Y ven cualquier sacerdote, ay, va un pederasta, dicen. Cuidado, es el demonio. Es el demonio, porque la iglesia, estamos viendo, es santa. Y nadie le va a quitar esa santidad y esa pureza. Pero continuamos en el numeral 825, hablando sobre este asunto de la santidad de la iglesia. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. La caridad es el alma de la santidad. Y miren, hay que entender esto que nos explica una mujer gigantesca, doctora de la iglesia sin haber salido del convento nunca. Estamos hablando de Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux, hablando sobre este asunto, sobre la santidad de la iglesia. Y miren, como decíamos, la iglesia es fuente de santidad. Miren, ¿a dónde acudo a limpiar mis pecados? A la iglesia. ¿A dónde acudo a purificar mi espíritu a través de la carne y la sangre del Hijo de Dios? A la iglesia. ¿A dónde acudo hasta por agua bendita? A la iglesia. Miren, recuerden que la iglesia es fuente de santidad y de purificación. Si quiero bautizar a una persona, ¿a dónde debo ir? A la iglesia? Si quiero casar a mi hijo, ¿a dónde voy a ir a casarme? A la iglesia. No hay duda de que la iglesia es la fuente de luz de la vida social, fíjense incluso. Ya sabemos, ¿qué haríamos sin la parroquia, amigos? Sin dónde ir a adorar a nuestro Dios cada fin de semana, sin dónde confesarnos, sin poder comulgar. Es una vida que para el creyente y para la persona de fe es totalmente inaudito, inconcebible. ¿Quién de ustedes podría vivir ya sin ir a misa? Sin comulgar, ya no se confiese nunca. Viva como pagano, a ver si puede. Bien, ahí entendemos que hay cosas que ya no podemos hacer.
puesto que la iglesia, fuente de santidad, nos proporciona todo lo que necesitamos para permanecer santos. Peco y me ensucio, voy y me confieso. Me siento debilitado, voy y comulgo. Siento necesidad de santificación, voy con el Padre que me bendiga. En realidad, como podemos ver, en la iglesia encontramos todo. Lo que nos hace felices, lo que nos hace limpios, lo que nos hace con una conciencia tranquila ante nuestro Dios y nuestro Creador. Pero miren lo que pensaba ya esta hermosa mujer que vivió en el siglo XIX. Y dice Santa Teresita, la caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Y dice Santa Teresita, miren en su experiencia personal, comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Y miren, voy a poner la imagen de lo que está hablando Santa Teresita de Lisieux, del Sagrado Corazón de Jesús. Y dice, y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra que es eterno, decía Santa Teresita. Miren, y como decimos, en el fondo está hablando de la iglesia, no está hablando de otra cosa. Recuerden que los grandes santos, y en especial los doctores de la iglesia, se les concede ese título como lo concede una universidad o una institución. Miren, en una universidad, por ejemplo, la Facultad de Matemáticas, ¿a quién le dan el título de doctor en matemáticas? ¿Saben a quién? Al que ya no puede aprender nada más en esa universidad. Ya solo puede enseñar. Ese es un doctor. No hablo del médico, no confundir con un médico cirujano, no. Aquí es el doctor que viene de la palabra docto, es decir, culto, sabio, eso quiere decir la palabra docto, informado, maduro, esa es la palabra doctor. Y de ahí viene la palabra doctor. Y miren, la iglesia solo tiene 37 doctores en los 2000 años. Santa Teresita es uno de esos. ¿Por qué? Porque miren, como estamos viendo, como el de matemáticas, que ya no aprende a aprender nada más de otro compañero ahí, también los doctores ya entendieron lo más que se puede entender de Dios aquí en la tierra. Ya nadie más les podría enseñar algo sobre cómo entender a Dios, venerarlo, adorarlo. Pero son doctores. Ellos ya solo pueden. Agustín, Santo Tomás de Aquino. Tenemos grandes doctores. San Gregorio Magno, San Ignacio de Loyola. Y, por ejemplo, mujeres, Santa Teresa de Ávila, que es la primera Teresa y por la que las demás se pusieron Teresa. Tenemos también a Santa Catalina de Siena, otra santa y doctora, que le dio cátedra a papas y a sabios y a intelectuales en su tiempo. Y solo medía unos 55. Así son los doctores. Por eso miren qué manera tan bella de Santa Teresita de definir la santidad en la iglesia. Pero sigue diciendo el numeral 827.
Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo. La iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación de sus fieles. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del evangelio hasta el fin de los tiempos. La iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Miren, esto que nos explica de una manera perfecta es nuestro querido Papa Juan Pablo II. Pero ya lo había dicho el Papa Pablo VI sobre este asunto, ¿verdad? Donde, como veíamos, la iglesia congrega a pecadores. Ya decía el Papa Pablo VI desde el concilio, la iglesia es un pueblo, es una iglesia formada por pecadores. Fíjense qué verdad, amigos, que comparten conmigo esta clase. La iglesia no está formada por santos, como creen muchos enemigos de nosotros. Como nos acusan de ser muchos que nos odian, que para burlarse, miren de esos santurrones, no. Y el Papa Francisco lo volvió a repetir. Somos una iglesia formada por pecadores en busca de la redención. Miren, en la iglesia no va a haber una persona que no peque. Dice el Papa Francisco, y lo han dicho todos los papas, de todos los pecadores yo soy el primero. Nadie puede decir yo no peco, no soy pecador, nadie absolutamente. En ningún tiempo, en ninguna época, los santos no pecadores están en la Biblia y son Jesús, María, Juan el Bautista, Elías, y párenle de contar. Todos los demás somos pecadores y lo hemos sido desde Adán, pasando por los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pasando por los reyes, todos pecadores, todos. Pero si estamos bautizados y convertidos, lo que estamos buscando ya en este planeta es la redención, la salvación de nuestra alma y no distraernos con los apetitos del mundo y con su lujuria y su lujo y su sexo desordenado y su pornografía y su invitación a la comodidad y a comprar, comprar, comprar. Hemos de estar alertas. Pero continuamos nuestra lectura en el numeral 827. Y vamos a leer las palabras precisamente de nuestro querido Papa Pablo VI. Que recuerden que él fue el que concluyó el Concilio Vaticano II. Lo empezó Juan 23, pero murió en el ínter del concilio y lo terminó y lo bendijo este hermoso Papa Pablo VI. Y él nos habla sobre la santidad de la iglesia y nos dice, la iglesia es pues santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchan sus almas, que impiden que la santidad de el alma se difunda radiante, por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de liberar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Miren, esto que acabo de leer no es poca cosa.
que yo vaya con un sacerdote y a nombre de Dios me perdone todo lo que he hecho. Caramba, es un regalo que miren, que nos lo hemos recibido, yo me incluyo. Ya les he comentado que yo me convertí a los 33 años después de haber vivido perfectamente perverso, con una mente podrida. Ahí donde me ven ahora dando clases de Biblia. Esta misma mente se levantaba pensando en sexo y se dormía pensando en sexo. Y en hacer tranzas y en divertirme. Este mismo cerebro que les está compartiendo esta charla ya fue perverso. Ya se dedicó a las cosas del mundo y lo que me trajo fue sufrimiento interminable hasta parar en el hospital con una pancreatitis aguda. Pero gracias a eso, Dios me rescató y me dio otra oportunidad. Y le agradezco infinitamente. Ya no la voy a desaprovechar. ¿Ustedes creen que yo desaprovecharía esta nueva oportunidad que Dios me dio? Por supuesto que no. Solo lo que estamos leyendo es algo real. En una mente convertida, ya se entiende perfectamente el beneficio de la iglesia. La ve uno como mamita, como madre, a ella acudimos. Me acuerdo cuando hice mi confesión de conversión total. Es algo hermoso. El sacerdote que me tocó era de verdad excepcional, me abrazó. Yo pensé que me iba a regañar y resulta que me abrazó, me sobaba. Sea tranquilo, mira qué bueno que ya reconociste todos tus errores. ¿Y qué crees? Me dijo, Dios te los perdona, pero no vuelvas a cometerlos. Y ese es el verdadero sentido de la confesión. No limpiarme para volver a cometer el mismo pecado, no, ojo, eso es diabólico. Es limpiarme para enmendar la próxima vez, luchar por no caer en el pecado. Que insistimos, nadie lo logra, ¿eh? Si somos realistas, todos los seres humanos somos pecadores. Pero hay que mantener nuestra conciencia, nuestra fe tranquilos, limpios. Si me ensucio, me limpio con la confesión. Si me siento débil y mal alimentado, voy en la misa y como del mejor alimento del planeta. Miren, incluida el agua bendita, o la sal bendita, o la ceniza bendita, o el óleo de la unción, que les llamamos sacramentales. Solo la iglesia produce agua bendita. Ojalá me entiendan de lo que hablo. Solo la iglesia, solo el cuerpo de Cristo produce el aceite para ungir, es decir, para seleccionar para Dios a personas aquí en la tierra. Solo la iglesia produce la ceniza para ponérnosla el miércoles de ceniza. Nadie más puede hacer eso. Si no, díganme dónde hay una tienda o un supermercado donde vendan agua bendita para ir a comprar un garrafón de 20 litros. No, ahí está el poder de la iglesia para limpiar, para purificar, para liberar el alma del hombre que está sufriendo y lo atrapa el demonio y la iglesia lo libera. Y el demonio vuelve a atrapar el alma de la persona y la iglesia vuelve a liberarla con sus sacramentos, con su poder, que solo la iglesia tiene. Recuerden que Jesús les dijo solo a los 12, solo a ellos, vayan y reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Miren, el único que puede perdonar los pecados es Dios y lo sabemos. Pero después de este evento de nuestro Señor con sus apóstoles, debemos sumar, solo Dios perdona los pecados y también aquellos a quienes les dio y les transmitió ese poder. Y son los sacerdotes. Es decir, es solo la iglesia. Nadie más puede producir ni siquiera agua bendita, no digamos otro sacramento. Pero miren, continuemos con el numeral 828. Y estamos hablando ahora de otro gigante de nuestros tiempos, de San Juan Pablo II. Y dice el numeral 828.
al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. La Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Dice Juan Pablo II, los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la Iglesia es ya enteramente santa. Y esto es enteramente real. Miren, recuerden que la Virgen María, y lo hemos repetido muchas veces, es el perfecto creyente. María, desde la gestación de su hijo en su vientre, es el modelo ideal, no solo de mujeres, sino el modelo ideal de creyente. Lo que acabamos de leer aquí en el catecismo es real. Dice, miren, la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. Es decir, la manera en que María veneró y adoró a su hijo es lo que debemos hacer todos en todas las generaciones. Por eso ella misma dijo alguna vez, si ustedes recuerdan, por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lo decimos en el Magnificat. Esas son palabras del Evangelio de San Lucas. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Miren, ¿estará incluida nuestra generación? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ella es el creyente perfecto. Nadie le puede ganar a la madre del Hijo de Dios en la manera perfecta de seguirlo, adorarlo, venerarlo, agradarlo, complacerlo, como ustedes quieran ponerlo. Recuerden que el evangelio más completo es el de María, cuando dijo en las bodas de Caná, hagan lo que mi hijo les pide. Ese es el mejor evangelio, amigos. Si hiciéramos lo que Jesús nos pide, seríamos todos santos, perfectos, ya perfilados hacia el cielo. Pero ¿qué pasa? No siempre hacemos lo que Jesús. Muchas veces hacemos lo que nos pide nuestro ego, nuestro cuerpo, nuestra inmundicia. Ahí está el grave problema. Pero miren, también hay otro título de la iglesia que debemos entender perfectamente. Y es aquel que dice e instruye, ni más ni menos que la iglesia es universal. Es decir, la iglesia, amigos, es católica. No puede ser de otra manera. Por eso es el nombre. Ya decíamos que la palabra iglesia quiere decir pueblo o asamblea. Y la palabra católico quiere decir tomados de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los colores de piel, de todas las lenguas. Mire, para comprobarlo, hoy en día nos gobierna un argentino y lo respetamos todos los pueblos del mundo, los alemanes, estadounidenses, todos respetamos a este argentino, porque somos una iglesia universal, formada de todas las naciones, de todos los pueblos. Eso es lo que quiere decir. Y decimos, y completamos nuestros nombres, somos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué quiere decir eso? Que somos
la iglesia fundada por Cristo. ¿Sí? La iglesia universal, es decir, esta vez ya no es solo para judíos, para que entiendan esto. En la antigua alianza el pacto fue solo con los judíos y que los judíos debían llevar la salvación a todos los demás pueblos. No lo hicieron, se quedaron a Dios para sí mismos y no lo compartieron. Y no Cristo y con eso históricamente. Viene Cristo y ahora el pacto es con todos los pueblos a través de la iglesia, a través de su pueblo. Entonces, iglesia católica, apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque está basada en los apóstoles, lo dice San Pablo. Nuestros cimientos son los apóstoles. ¿Y por qué romana? Porque aquel a quien le dijo Jesús, sobre ti voy a edificar mi iglesia, Dios quiso que muriera haciendo la basílica. Y dudarlo. Miren, en esta basílica que estamos apreciando, están enterrados los huesos de San Pedro. No estoy hablando ya sé, ni estoy hablando de fantasías. Y quiero decirles que es el grande del mundo, el más hermoso del mundo. Es la casa que le construimos a Dios aquí en la tierra. ¿Quién está sepultado ahí? Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Piedra. Miren, por eso somos, y lo repito ya para terminar nuestra clase, somos la iglesia católica, apostólica y romana, porque estamos con el que quedó en Roma. Por eso somos romanos, porque nuestra fundación la quiso Dios ahí donde murió Pedro, en aquella colina del Vaticano, que ya se llamaba así cuando mataron a Pedro ahí crucificado de cabeza. Digo, por si no lo sabían. Ahí bajo el altar de esta hermosa catedral están los huesos de San Pedro. ¿Y por qué están ahí? Porque ahí lo crucificaron los romanos por andar hablando de Cristo, pero de cabeza. Jamás movieron sus restos de Pedro de este lugar, para que lo entiendan bien. Absorbamos el misterio, incluso histórico, de la presencia de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y miren, ya hablaremos en nuestra siguiente clase, pero ningún grupo humano, la sensación humana, ha aportado tanto a toda la humanidad como la iglesia, en todos los ámbitos, en el arte, en la música, en las ciencias, en lo hermoso, en la arquitectura. Nadie supera a la iglesia. Y les digo algo, ni siquiera en el fútbol, ese deporte que es una religión, le queda bien el nombre de religión, porque la religión religa a personas por algún motivo. Y miren, hasta en el fútbol la iglesia es incomparable. Los mejores jugadores, los mejores equipos, las mejores selecciones de naciones son católicos. Los católicos sobresalimos en todo, y no desde ahorita, sino en los 2000 años. No van a encontrar un músico superior a Beethoven o a Mozart. Búsquenle, que no sea católico, ¿eh? No van a hallar a científicos del tamaño, por ejemplo, de Newton o de Mendel, el que descubrió la herencia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios aquí en la tierra. Es imposible que otro grupo nos se llegue a comparar con nosotros o a superar. No es arrogancia, ¿eh? Es el entender que el Espíritu Santo es el que acompaña a su iglesia y la acompañará eternamente. Pero, queridos amigos, se nos terminó el tiempo por hoy. No me queda tiempo más que para agradecerles, pero en especial agradecerle a Dios de todo corazón todo lo que hace por nosotros. Insisto, amigos, desde habernos creado. Qué maravilla que algún día Dios me creó allí en el vientre de mi madre con el esperma de mi padre. Y aquí sigo. Qué maravilla. Agradezcamos a Dios por la vida,
por la dignidad, por la familia, por la comida, por el vestido, por los amigos, por nuestra casa, por nuestro trabajo. Pero ofrezcámosle de regreso, como ya dijimos, como se lo merece, todas nuestras acciones, nuestro testimonio. Ofrezcámosles a Dios ser buenos cada día. Él nos va a ayudar a lograrlo. Y porque proteja a México próximo, que no nos permita caer en manos del demonio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, los bendiga, los acompañe y los cuide y los proteja de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima, aquí mismo. Hasta entonces, muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, maestro. Gracias. Buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Buenas noches. bendiciones. Hasta luego, Elena y todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, maestro. Buenas Gracias, noches. maestro. Gracias.